Dale. Antes de arrancar, quiero contarle que hoy estudiando que voy a compartir con ustedes, Dios habló mucho a mi corazón. Hay partes donde me hacía recordar mi niñez o cosas en mi vida y la verdad que fui confrontado yo con este mensaje. Así que antes de arrancar, vamos a volver a orar y que Dios use su palabra en esta noche. Oramos, Padre. Te damos gracias por este tiempo y ahora eh, queremos escucharte. Sigue hablando a mi corazón y usa tu palabra en esta noche, Padre. Gracias por el equipo, gracias por las personas que hoy está y que estas palabras sean de edificación para ellos, como lo fue para mí. Y gracias porque tú permites poder que esta noche yo pueda compartir un día más, Padre. Gracias porque llegaste a nuestra vida y te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, buenas noches. Mirá, quisiera compartir con ustedes la historia de algunas personas que estaban pasando por lo mismo. Estaban viviendo en el mismo lugar, fueron sacados de la ciudad, fueron excluidos por una enfermedad que lo condenaba y lo marginaba, porque por lo que estaban viviendo. Pero nunca se imaginaron que ese día iba a llegar a ellos el que lo iba a sanar. Mirá, y en esta noche quisiera compartir con ustedes en la vida de los 10 leprosos. Vayamos ahí a Lucas capítulo 17, vamos a leer del 11 al 19. Mirá, el primer punto que yo pude ver acá es el clamor de los leprosos. Mirá, el versículo 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mirá, dice que Jesús venía para Jerusalén y que pasaba entre Samaria y Galilea y que cuando estaba entrando a una aldea, dice que de lejos se levantaron estos leprosos que capaz estuvieron mucho tiempo ahí soportando esta enfermedad. Mirá, dice que cuando Jesús estaba entrando a una aldea, dice, así que ellos ¿dónde estaban? Afuera, al costado, ahí en el camino. Y estos leprosos empezaron a clamar a Jesús que lo pueda sanar. Ahora imagínate la situación, el momento. Mirá, acordate que ellos no se podían acercar a las personas. Levíticos 13:45 dice, lo que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar, tienen que cubrirse la boca y gritar inmundo, inmundo. Tenían que hacer esto para avisarle a la gente que tenían lepra. Ahora, qué situación, ¿no? Imagínate esos momentos, cuando ellos pasaban, cuando ellos estaban al costado del camino, las personas menospreciando su vida, lo que habrán soportado, lo que habrán vivido, teniendo una vida de soledad, una vida de sufrimiento, una vida de rechazo constante, pero tristemente esa enfermedad lo condenaba al olvido. Fíjate, el versículo dice, alzaron la voz. Mira, la palabra original se traduce gritar, clamar, alzar. Así que ellos cuando vieron a Jesús, empezaron a gritar. Y su sufrimiento, su necesidad de poder ser sano, los llevaron a ponerse adelante del camino. Ellos fueron en contra de todo lo que no tenían que hacer. No le importó la situación, lo que dirán o hasta lo que podían hacer con ellos. Así que ellos aprovecharon la oportunidad acá, en poder tener el encuentro tan oportuno y significativo para ellos. No dejaron pasar el momento. Ahora yo me imagino ese día, mirá, los leprosos despertándose y diciéndose a sí mismos, otro día más en esta situación, otro día más soportando esta enfermedad, otro día más siendo sin poder ser sanados, pero nunca se imaginaron que ese día iba a cambiar su destino, que ese día iba a pasar Jesús por ahí y que ese día todo iba a cambiar en su vida. De seguro estos leprosos ya sabían
se habían resignado a vivir así y dejar que lentamente su vida se le acabe, pero nunca pensaron lo que veían a lo lejos. Pero mirá, no solo aprovecharon la oportunidad, sino que también salieron de la comodidad la comodidad que se encontraba. Mirá, tuvieron que ponerse de pie, tuvieron que vencer ese temor, tuvieron que meterse al camino, tuvieron que dejar el lugar donde estaba, salir de la sombra para encontrarse con Jesús. Mirá, me imagino cuando vieron a Jesús, se estaban viendo de uno a uno diciendo, ahí viene Jesús, yo escuché de él, yo vi que sanaba a personas como nosotros, y empezaron a gritar, ten misericordia de nosotros. ¿Sabes por qué le dicen así? Porque se sentían excluidos, desamparados por la enfermedad de la lepra. Mira, no dejaron pasar el momento, aprovecharon la oportunidad, salieron de su confort para poder mostrarse a Jesús. Pero me encanta cómo es Jesús. Mira, demostrando el amor hacia los necesitados. No lo ignoró ni tampoco lo juzgó, sino que puso su mirada en ellos, tomó atención a su petición. Mira, capaz ellos, ¿cuántas veces habrán sentido que los marginaban? Capaz cuando las personas estaban entrando a la aldea, capaz evitaban pasar por ahí. De seguro pasaban rápido para no mirarlo. Pero ahí llegó Jesús. Mira, quisiera compartirle una frase. Lo que para la sociedad es despreciado, para Dios es valorado y sin importar la realidad. Lo que para la sociedad es despreciado, para Dios es valorado y sin importar la realidad. Mirá, hoy a la mañana pensaba en Marcos capítulo 10, del 40 al 50, el ciego Bartimeo. Mirá, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se cayese. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Mirá, Bartimeo estaba ciego, pero escuchaba lo que pasaba por delante de él. Y también aprovechó la oportunidad. Mirá, acá hay algo en común. Fíjate que dice, comenzó a dar voces, empezó a gritar, empezó a clamar, ten misericordia de mí. Y me encanta cómo es Jesús, porque él se detiene a él y lo escucha, lo vio, y hizo lo mismo con el leproso. ¿Te das cuenta? Dice que las personas lo callaban, pero él más gritaba para que Jesús lo pueda escuchar. Lo mismo hicieron los leprosos. Empezaron a gritarle desde lejos, sin importar la sociedad, empezaron a clamar a Jesús. Y Jesús lo escuchó, y así mismo es Él con nosotros. Mirá, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Y capaz en esta noche tenemos que clamar al indicado. Capaz en esta noche tenemos que clamar a Jesús. Y capaz vos no tenés lepra, pero capaz tengas algo peor en tu corazón. Algo que te está carcomiendo por dentro. Capaz es el orgullo, capaz es la amargura, capaz es el odio, la tristeza, capaz es la soledad. ¿Sabés? La lepra se veía. Pero lo más triste es que lo que nosotros tenemos en el corazón no se ve, pero daña nuestro interior. Y capaz en esta noche tengamos que pensar y decirnos a nosotros mismos, hasta aquí llegué con esto. Mirá, capaz estás sufriendo por algo y no ves que las heridas se sanen. Capaz estás luchando con un pecado y ves que no avanzás y seguís estancado en el mismo lugar. Capaz tenés que perdonar a una persona que te dañó. Capaz un padre que te abandonó o una madre. Capaz en esta noche tenemos que clamar a Jesús y decirle, no puedo más. Necesito de vos. Necesito perdonar porque esto me está haciendo mal. Necesito que me ayude a sanar mis heridas.
Necesito que saques este pecado que me está destruyendo. Necesito volver a ser libre. No lo sé, vos sabés lo que tenés pendiente y lo que tenés en tu corazón. Mirá, no dejes que sea tarde. Mirá, porque Jesús te sigue esperando. Pero está en vos en dar el primer paso, clamar, rendite a Él, humillarte, decirle, Jesús, necesito de ti. Así como los leprosos lo hicieron, clamaron al indicado, mirá, y encontraron sanidad. Y Jesús no te va a ignorar, aunque ella sabe lo que está pasando. Pero Él quiere que vos se lo digas, para así Él empieza en tu vida a sanar y a restaurar lo que necesitas. En esta noche tenemos que dejar cosas en su mano. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa tenés que dejar vos en la mano del Señor? Mirá, la lepra se veía, acordate, la lepra se veía. Era una enfermedad que se notaba. Pero más triste es cuando nosotros lo que tenemos en el corazón no se ve. Y lo más triste es que va dañando tu interés, tu interior. Mirá, capaz no tenga lepras, como te dije, pero capaz tengas cosas que seguir sanando y Jesús está dispuesto a hacerlo. Salmo 147, versículo 3, me encanta este versículo, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y dice que venda sus heridas. Y esto lo hizo con el leproso. Con estos 10 leprosos lo hizo. Pero dice, Él sana a los quebrantados de corazón, aquellos que se humillan, aquellos que claman a Dios. Pero Él te da una promesa, fíjate que dice, y Él venda sus heridas. ¿No es hermoso esto? Mira, la pregunta es, ¿qué tenemos que seguir sanando? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué cosas tengo que perdonar? ¿Qué cosas tiene que seguir cambiando Dios en mi vida? Acordate, la lepra se veía, pero lo triste es que lo del corazón no se ve, pero se te daña el interior. Mirá, no solamente clamaron, sino el segundo punto que encontré acá dice, confiaron en su palabra. Mirá, versículo 14 dice, cuando él lo vio, le dijo, y mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dice que cuando los leprosos clamaron a Jesús, él desde lejos le dice que vayan y se muestren a los sacerdotes. Ahora, capaz estos leprosos podrían haber dicho, ¿qué le vamos a mostrar si la última vez que fuimos al sacerdote terminamos en este lugar? Por una gran enfermedad, solos, despreciados, discriminados, tranquilamente podían haber dicho así. Sí sabía por qué estaban ahí ellos. Pero no fue así. Me encanta, no fue así. Mirá, confiados decidieron obedecer a Jesús. Mirá, y empezaron a caminar. Ahora nota algo. Dice que el milagro empezó cuando ellos empezaron a caminar hacia la aldea, porque dice, mientras iban, dice que iban sanándose. ¿Ves? Estos leprosos no dudaron de su palabra, sino que confiaron y decidieron hacer caso a Jesús y poner su seguridad en las palabras de Jesús. La obediencia trajo bendición a su vida. Mirá, fueron, no se quedaron, caminaron, no temieron. Y mientras iban, su lepra desaparecía de su cuerpo. Qué grande, qué hermoso que es Jesús. Mirá, no dudaron de lo que lo mandó a hacer. Ahora, ¿te acordás de la pesca milagrosa? Ahí en Lucas, capítulo 5. Dice así, mirá, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogad a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía, dice. Ahora, ¿te das cuenta de algo acá? Primero Simón, que Simón es Pedro, le dice, toda la noche estuvimos pescando, pero no sacamos nada, como diciendo, ya estamos cansados. Pero en tu palabra echaré la red. Mirá, confío en su palabra. Y dice,
Y dice que la red se rompía. Obedeció la palabra de Jesús y terminó siendo bendecido con una gran cantidad de peces. Estos leprosos confiaron en su palabra, dice. Dice que fueron sanados mientras iban. ¿Ves cómo había empezado todo esto? Ellos se habían levantado, se pusieron en medio del camino, clamaron a gran voz y Jesús lo escuchó y le dice, vayan al sacerdote. Y dice que mientras iba se sanaba. ¿Sabes? Capaz en esta noche vos tengas que pensar y capaz no tengas que ir, sino que capaz tengas que confiar en Jesús y dejar que Jesús sea el centro de tu vida. Mirá, Mateo 11:28 dice, vení a mí todos los que están trabajados y cargados y yo haré descansar. Él pide algo, mirá, vení a mí. Capaz en esta noche tengas que dar el paso en dejar tus cargas en Él, empezar a confiar en la palabra. Cuando Él nos pide algo, nosotros vamos confiados y Él sabemos que Él nos escucha. Y mientras vamos a Él, Jesús a su tiempo va sanando nuestras heridas, nuestras necesidades. Lo mismo que estos leprosos. Mirá, mientras iban, fueron sanados. Mientras nosotros dejamos nuestra carga en el Señor, vamos siendo sanados también. Mirá, ellos tuvieron fe en Jesús, no dudaron de Él, pero lo más triste de esta historia dice que solo uno volvió a Él. En el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Notas algo acá? Primero, solo uno volvió. Segundo, dice que era samaritano. Dice que solo uno volvió. Solo uno fue agradecido con Jesús de lo que había hecho en su vida. Dice que venía glorificando a Dios a gran voz. Mirá, primero le gritaron por sanidad. Ahora dice que gritaba, pero alabando a Dios. Esto es una vida transformada, pero agradecida. Mirá, a veces no nos damos cuenta de algunas cosas. A veces nos olvidamos de lo que éramos, de lo que fuimos. Personas apartadas de Dios por nuestros pecados. Aquel pecado que cargó en la cruz, aquel pecado que lo llevó a morir por nosotros, aquel perdón que nos dio sin merecerlo. Mirá, y nosotros capaz nos cuesta tanto perdonar, capaz a nosotros nos cuesta tanto alabar a Dios, a veces nos cuesta tanto agradecer a Dios. Mirá qué gran ejemplo este. Escuchame, este leproso no fue a lo suyo, ni fue al sacerdote, sino que fue el indicado. Ahora la pregunta en esta noche, ¿estás yendo al indicado? ¿Estás obedeciendo su palabra? Mirá, no se preocupó por lo demás, no se preocupó por él mismo. Y lo más notable aquí es que él se humilló ante sus pies. ¿Y sabés quién era este? Un samaritano, una persona que no se llevaba con los judíos. Me encanta esta actitud que tuvo este leproso acá. Mirá, no solo fue en contra de la ley, sino que no le importó los judíos que capaz estaban alrededor de Jesús. Solo quería llegar a Jesús y agradecerle lo que hizo en su vida. Y lo más maravilloso es que Jesús, mostrando el amor, no lo marginó, ni lo rechaza y lo recibe. Y este es el Jesús que aún tenemos, pero que muchas veces dejamos de lado. Capaz somos como los 9 que decidieron seguir su camino, solo le importó el milagro, pero no seguirlo, no ser agradecido, no le importaron ser sanado, le importaron ser sanado, pero no le habrá importado quién lo sanó. Y capaz en esta noche tenemos que pensar, ¿estamos siendo agradecidos con Dios? ¿Estamos siendo como este leproso que se estaba entregando a Jesús? ¿O somos como estos 9 que se fueron sin importarle quién era Jesús? Mira qué historia. Dice que uno clamó, dice que 10 clamaron, pero solo uno volvió. Dice que 9 se fueron, solo uno agradeció.
Mirá, no solo clamaron a Jesús, no solamente confiaron en Jesús, sino que el último punto es, él cambió su eternidad. Fíjate, versículo 17, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mirá, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, le dice. Pero Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Mirá, este hombre no se levantó del suelo hasta que Jesús se lo ordenó. La gratitud de este hombre fue recompensada de manera muy especial. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Mirá, esta frase no fue dicha a los otros 9, que solamente fueron sanos. Este hombre no fue solamente sanado físicamente, sino también salvado espiritualmente. Es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación de su alma. También dice, levántate y vete. Ahora le estaba diciendo, ahora puede ir a hacer lo que te dije que hiciera. Muéstrate a los sacerdotes, le estaba diciendo. Mira, ese día los sacerdotes se llevaron una gran sorpresa. Se le presentaron 9 hombres que ellos mismos habían declarado leprosos y sin embargo ahora se encontraban limpios. Sabían que por la escritura que eso podía acontecer, pero era algo raro y jamás tanto a la vez. Y mirá, y al rato le aparece uno más encima. Ahora son 10 y todos dan la misma versión. Desde lejos vimos a Jesús, le suplicamos misericordia y habiéndonos ordenado que nos presentábamos a ustedes, mientras veníamos para acá, se produjo el milagro. Ahora la realidad es que 10 clamaron, 10 confiaron, pero solo uno fue salvo. ¿Te das cuenta de esto? Mirá, estos 9 pidieron por sanidad física. Era lo que le importaba en ese momento. No le interesó quién lo sanó y sabiendo quién era el que lo sanaba. Pero decidieron ir a los sacerdotes, se presentaron y lo más triste es que no volvieron a Jesús, no sabemos. No volvieron a agradecerle acá, parece que acá no le agradece solo uno, sino que siguieron su vida. Pero lo más triste es que solo experimentaron el milagro, pero no conocieron la salvación. Y muchas veces vienen a Jesús a querer dejar sus problemas, sus adicciones, y cuando logran poder calmar las aguas, se van sin entender el verdadero significado de quién es Jesús. Estos leprosos lograron lo que pidieron, pero se perdieron mucho más. Pero este leproso experimentó lo más importante. No solo fue sanado, sino que también fue salvo. Jesús fue más allá de su vida, fue más allá de sus llagas, fue más allá de su dolor. Se preocupó por lo más importante que era su alma. Mirá, la fe de este leproso lo llevó a ganar lo más importante, la salvación. Y mirá, yo no sé cómo estás hoy con Dios. Tampoco sé por qué estás acá. Mirá, capaz somos como estos 9 leprosos, que solo buscamos sanar nuestras heridas, salir de las adicciones, o quieres solo ver el milagro. Capaz somos como el leproso que busca más allá de la sanidad, sino que seguirle, adorarle, agradecerle, servirle. ¿Sabés? Déjame decirte algo, mirá. Tengo 7 años ya que conocí a Cristo. Y que estoy en la iglesia y que estoy en el grupo y he visto cómo muchos quedaron en el camino. Mirá, he visto cómo muchos llegaron al grupo para poder calmar las aguas. He visto también cómo también crecieron y a pesar de haberlos sacado de sus adicciones, siguen a Jesús. Pero tristemente también vi cómo murieron por seguir jugando con el pecado. Pero qué triste sería que un día me diga, ¿viste qué tal dejó de seguir a Jesús?
Por eso tenés que pensar y analizarte vos mismo. ¿Cómo estás con Jesús? Mirá, qué triste sería no verte aquí de vuelta. Qué triste sería que estés jugando con la gracia del Señor. Qué triste sería que seas como esa multitud. ¿Te acordás de esta multitud en Juan 6? Dice que Jesús le estaba hablando de la salvación y dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién lo puede oír? Desde entonces dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los dos, y entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso oírnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿te das cuenta? Muchos volvieron atrás. ¿Sabés por qué? Porque más anterior, ¿sabés lo que pasaba? La gente lo buscaba a Jesús. ¿Sabés por qué lo estaban buscando? Por los milagros que hacía. Estaban con Jesús porque le daba de comer. Estaban, estaban porque con Jesús se sentía seguro, porque él era diferente a los demás. Pero poco estaban porque en realidad entendieron que Jesús era la vida eterna. Pero poco estaban porque en realidad entendieron que Jesús era la vida eterna. Mirá, quiero que piense, y si tenés que compararte con estos leprosos, somos como estos 9 que decidieron seguir su vida, o somos como el único que volvió a Jesús agradecido. Espero que en esta noche podamos salir pensando esto. ¿Quién soy? ¿Qué haré? ¿Y quién seré? Mirá, no solamente clamaron a Jesús, no solamente confiaron en Jesús, sino que solo uno llegó a cambiar su eternidad. Y en esta noche capaz vos estás por primera vez, o estás hace mucho en el grupo, y capaz nunca tuviste el encuentro con Jesucristo. Capaz también estás yendo a la iglesia y capaz nunca tuviste el encuentro con Jesucristo. Mirá, 9 leprosos experimentaron el milagro, pero solamente uno pudo cambiar su eternidad. Solamente uno pudo ser salvo. Mirá, la Biblia dice que todos somos pecadores. Y en Juan 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que estamos separados de Dios y que ese pecado nos separa de Dios. Dice que nuestro pecado nos separa de Dios. Ahora capaz de decir, sí, pero yo voy a la iglesia, yo hago cosas buenas, yo ayudo a tal. Déjame decirte que por eso no vas a ir al cielo, porque hay un problema, hay una barrera y esa barrera se llama pecado. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice no por obras, está diciendo que por lo que nosotros hagamos no vamos a ir al cielo. El mismo versículo te lo dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero mirá, me encanta porque Jesús no te deja ahí, te da la respuesta. Fíjate en Juan 3:16, te da la esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que te pide Jesús? Que solamente hoy puedas creer en él. Creer que él cargó tu pecado, creer que él derramó su sangre por vos y por mí, pero él pide solamente que lo recibas. Mira, capaz en esta noche tenga que tomar una decisión. Ahora la decisión la tenés que tomar vos. Yo me acuerdo la tomé en el 2019, el 26 de junio de 2019. Llegué perdido, pensando que mi problema era la droga, pensando que la droga era lo peor que tenía y lo peor que tenía se llamaba pecado y que ese pecado me separaba de Dios y me condenaba. Pero una vez entendí que Jesucristo murió en la cruz por mí y que resucitó para darme vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar vos? Acordate, 9 experimentaron el milagro, pero solo uno fue salvo.
Mira, vamos a orar. Y si en esta noche querés decirle así a Jesús, ahí en tu corazón decirle así, mira, Señor Jesús, hoy entiendo que soy un pecador, una pecadora. Hoy entiendo que mi pecado me separa de ti. Hoy entiendo que por mi fuerza no voy al cielo, que es por ti. Hoy entiendo que tú viniste al mundo y de la misma manera que sanaste a estos leprosos, entregaste tu vida en la cruz para salvarme. Yo creo, me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi Salvador. Entra a mi corazón, sálvame y dame la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Cristian, le agradezco por el tiempo. Gracias, Leo. La verdad que, bueno, llegaste al corazón, Dios te utiliza, te usa y, y me trajiste, Leo, en esta noche esto del qué y del quién, ¿no? ¿Cuánta gente está buscando el qué? ¿Y sabes qué es el qué? La adicción, la depresión, la soledad, pero cuando buscamos el quién, cuando buscamos la persona de Jesús, Él va a cambiar muchas cosas y Él te puede sacar de la adicción, pero quédate con la persona y convertirte en un seguidor de la única persona que, viviendo en la tierra, fue hombre sin pecado y que además murió para que vos seas libre del pecado. Que en esta noche haya habido salvación para la gloria de Dios, pero sobre todo que haya personas que salgan de acá diciendo con determinación, yo voy a ser un seguidor de Jesús. Que Dios les bendiga, gracias Leo, y nos vemos el próximo lunes. Eh, Compartan con aquellos que tienen la misma necesidad, el mismo hambre, y ustedes vayan a sus iglesias y manténganse firmes en el camino. Dios les bendiga. Bueno, vayan a sus iglesias el domingo. Nos vemos el Bendiciones para lunes. Leo. todos, buen fin de Muchas semana. gracias, Leo. Gracias. Todos. Gracias Chao. por la oración. Chao, bendiciones. Chao. Hasta el Gracias. lunes. Gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Chao familia, bendiciones a todos. Bendiciones. Chao, nos vemos. Chao. Chao, Chao, familia. Daniel. Chao, chao. Mándame por un audio.